Para llevar a cabo la conversión entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, existen ecuaciones, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones están expresadas de la siguiente manera. Fíjense, si yo quiero convertir polares, esto es para convertir, estas me sirven para convertir polares a cartesianas. ¿De acuerdo? Y estas convierten, las cartesianas también se les llama rectangulares. Estas convierten rectangulares o cartesianas a polares. Entonces, fíjense, ¿cómo encontrar la equivalencia entre estos dos sistemas? Fíjense, primero observemos lo siguiente. Vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y me voy a dar cuenta que si yo aquí tengo el punto P, entonces fíjense, y este es el ángulo T. Entonces, por funciones trigonométricas, yo puedo saber cuánto vale X. Entonces, fíjense, si yo conozco a este valor y conozco este ángulo, aplico una función trigonométrica que sería el seno de t. Y yo digo que el seno de t va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto en este caso? Mide y, ¿no? Entre la hipotenusa, que sería r. Pero como yo conozco a t y conozco a r, entonces puedo conocer a y. Entonces esto implica que y sea igual a r por el seno de t. Y luego también tengo por funciones trigonométricas que el coseno de t es igual al cateto adyacente, que sería x, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa mide r. Y como conozco a t y conozco a r, entonces puedo encontrar el valor de x. Entonces x va a ser igual a r por el coseno de t. Y así es como encuentro el valor de x y el valor de y cuando yo conozco a r y cuando conozco a t. Y así es como se deducen estas ecuaciones. Bien, ahora fíjense. Vamos a suponer el caso contrario. Vamos a suponer que quienes conozco son a x y a y. Entonces yo conozco el valor de x y conozco el valor de y. Y lo que quiero encontrar es el valor de r y el valor de t. Entonces veamos. ¿Quién es r? R es la distancia que hay del origen al punto. Pero la distancia que hay del origen al punto se encuentra con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y la fórmula de la distancia entre dos puntos me dice precisamente lo que está escrito aquí. ¿Bien? O bien aplico teorema de Pitágoras. ¿Qué me diría el teorema de Pitágoras? Pues es lo que vale este cateto, elevado al cuadrado, más lo que vale este cateto elevado al cuadrado. Y eso es lo que mide r elevado al cuadrado. Entonces, por teorema de Pitágoras o por la fórmula de la distancia entre dos puntos que son equivalentes, encuentro cuánto vale r. ¿Bien? Y entonces, como conozco a x y conozco a y quiero encontrar el valor de t, entonces tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione a x con y. Esa relación trigonométrica es la tangente del ángulo t. Entonces, la tangente de t va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Bien? Yo conozco el cateto opuesto, que es y, y conozco el cateto adyacente, que es x. Entonces obtendría yo que t es igual al arco tangente de y sobre x. Y así es como encontré esta relación.
¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Es una deducción simple de cómo encontrar las relaciones que me transforman una coordenada cartesiana, ¿de acuerdo?, a una coordenada polar y viceversa.